buenas noches. Un gusto estar compartiendo periodistas en la señal de UniTV. Nuevamente, Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Paula. Buenas noches, audiencia. Qué gusto este reencuentro. Así es, decíamos en el pase con Héctor Farías en el informativo que estamos en la recta final ya con los temas políticos, agenda política candente en el territorio de Villa María, Villanueva y este conglomerado que nos convoca como cada lunes a dialogar y a hablar de los temas que son urgentes y que además tenemos también la fortuna de poder abordar desde un periodismo comprometido con la realidad de nuestra región. Y vamos rápidamente a compartir la información. Vamos a tener con nosotros hoy a los dos villamarienses mejor ubicados en las listas. Una de las listas es de Hacemos por Córdoba, la lista 502, que para el Senado postula a Alejandra Vigo con Eduardo Castelo en segundo lugar. Y para la Cámara de Diputados la lista está encabezada por Natalia de la Sota, secundada por Ignacio García Aresca, Claudia Márquez, Sergio Busso, Claudia Martínez, Gustavo Brandán, Cristina Vidal, Fabio Guachino y Rosalía Cáceres. También, decíamos, tenemos representantes del Frente de Todos, va a estar en nuestros estudios el candidato Martín Gil por la lista 505, para el Senado Carlos Caserio y Gabriela Esteves, y para la Cámara de Diputados, bueno, juega de local, Martín Gil encabezando esta lista, Olga Ruitor, Pablo Carro, Hilda Bustos, Natalio Graglia, villanovense, nuestro intendente vecino también, Francisca Matoni, Gastón Mazalay, Graciela Brarda y Gastón Tomatis. Bien, y sin perder más tiempo, vamos rápidamente a compartir la charla con Eduardo Castelo, que como decíamos recién es candidato a senador, secunda a Alejandra Vigo por el partido Hacemos por Córdoba. Lo escuchamos. Nosotros desde Hacemos por Córdoba decimos ni más ni menos que Buenos Aires. Corregir esas asimetrías requiere de candidatos que vayan a defender a Córdoba al Congreso Nacional. Y para eso queremos que Buenos Aires entienda que la Argentina tiene que ser lo más parecida a Córdoba y al interior de la Argentina. Acá producimos, acá trabajamos, acá estudiamos, pero todo es más caro que la ciudad de Buenos Aires. Esos 205 kilómetros cuadrados que tiene la capital federal tiene privilegios que no tiene el resto del país. El 10% más barata es todo lo que se refiere a los combustibles en la ciudad de Buenos Aires. El 50% más barato es el transporte, el 35% más barato la energía. Esto significa que Córdoba lo que quiere, conjuntamente con el resto de las provincias argentinas, es que podamos tener una ley de servicios que pueda ser equitativo. Por eso vamos a proponer una ley de servicios, una ley de subsidio a los servicios equitativo. También queremos corregir las asimetrías que tienen que ver con la producción. En Córdoba nosotros tenemos economías regionales de la producción del maní o de la producción del sector lácteo, que son economías regionales nuestras, como lo es la economía regional del vino en San Juan y Mendoza, o como es la economía regional del azúcar en Tucumán o los cítricos en las provincias del litoral. Pero sin embargo, ellos no pagan retenciones. Nadie les retiene lo que es de ellos. Sí lo hacen con Córdoba, lo hacen con la producción e industrialización del maní y también con la industrialización del sector lácteo. Eso significa que Córdoba pierde para los cordobeses y cordobesas miles y millones de pesos por año. Para que ustedes se den una idea, este año aportamos solo en concepto de retenciones 270.000 millones de pesos, solo desde Córdoba. Eso significa hacer 7 veces la autopista entre Río Cuarto y San Francisco. Significa hacer 66.000 viviendas para la provincia de Córdoba y para las familias de los cordobeses. Significa hacer 185 hospitales en Córdoba. Lo que nosotros pretendemos es ni más ni menos que lo que tienen Buenos Aires, el AMBA. Para eso es necesario una nueva ley que plantee la eliminación gradual de las retenciones. También creemos
que lo que hicimos en Córdoba en materia de desarrollo productivo, con la creación de parques industriales en todos los pueblos, tiene que tener una ley nacional de parques industriales. Para nosotros es muy importante que cada pueblo tenga un desarrollo productivo. Hemos creado en estos 20 meses 29 parques industriales en distintos pueblos de la provincia de Córdoba. Y estamos trabajando para crear otros 35 parques industriales más en los próximos 2 años. Necesitamos reformas impositivas en la Argentina, que como lo hicimos en Córdoba, eximan de los impuestos a quienes producen. En Córdoba tenemos una ley de promoción industrial que hace que las industrias que invierten y crean empleo puedan tener la exención impositiva en ingresos brutos, la exención impositiva en impuestos inmobiliarios, la exención impositiva en sellos, un subsidio por cada empleo que se genera y un subsidio además por la energía que se consume. Lo que pedimos es simplemente lo que es nuestro. No puede estar subsidiada la energía en Buenos Aires y en el AMBA, y que hace que ellos paguen un 35% menos. Nuestras industrias son menos competitivas si solo el AMBA tiene beneficios. Eso es lo que nosotros queremos corregir con ideas, con leyes, con propuestas que nos van a llevar no solo a defender a Córdoba, sino a hacer más equitativa la calidad de vida de toda la gente del interior de la Argentina. Por eso nuestra propuesta es de acompañar a Hacemos por Córdoba, a Natalia, a Alejandra y a quien les habla, que ustedes lo conocen y que saben que siempre estuvimos juntos y que las cosas que llevamos adelante desde Villa María siempre fueron logros de transformación que mejoraron la calidad de vida de toda una región. Lo adelantábamos, ya está en nuestros estudios el candidato diputado Martín Gil. Buenas noches, ¿cómo estás, Martín? Sabemos que has hecho un hueco en tu agenda tremenda en estos días, en la recta final de la campaña. La primera pregunta, y perdón por ser así tan inquisidora con Mariana, pero así no vamos perdiendo el ritmo, tiene que ver con las declaraciones del presidente Alberto Fernández que involucra directamente a Córdoba. Vos como su candidato y su referente en esta provincia, ¿qué podrías decirnos qué lecturas haces de estas interpretaciones? No, primero buenas noches. En realidad yo estaba al lado del presidente cuando hizo las declaraciones que dicen que dijo y lo hablaba con varios intendentes que estuvimos y yo te diría que el mensaje del presidente fue exactamente lo contrario de lo que dicen que dijo. Lo que existió fue extraer una frase parcial, transformarla en un mensaje único sin darle el contexto que correspondía. El presidente, su mensaje lo que dijo fue: yo aspiro a una nación absolutamente integrada, donde Córdoba tenga un protagonismo central. Prometí durante la campaña dar vuelta a la página de desencuentros. Hoy puedo caminar mirando a cada uno de los cordobeses diciendo: he trabajado para eso. Enunció cuáles eran estas acciones en la caja de jubilaciones, en obra pública, en el apoyo en el contexto de la pandemia, en el apoyo institucional a la provincia, que podríamos decirlo con detalle, es el más importante desde el retorno a la democracia como apoyo institucional a la provincia de Córdoba. Y lo dijo expresamente: los cordobeses se merecen lo que a los cordobeses le corresponde. No es ni más ni menos. Casi parece el eslogan de campaña que usa incluso el oficialismo en la provincia. Dijo: ni más ni menos que lo que le corresponde a Córdoba. Y voy a seguir trabajando para que eso se dé, y les agradezco a todos ustedes que con tanto ahínco trabajan por integrar a Córdoba a la nación y la nación a Córdoba. De ahí se extrajo una partecita, se la transformó casi en un eslogan, porque digo, en un contexto de una semana antes de una elección, es sospechoso en el contexto que se presente, en la manera en que está sincronizada la presentación en los grandes medios de comunicación, que podríamos decir fue tapa de Clarín hoy. Pero la cobertura que hace La Nación, Clarín, algunos diarios provinciales, y la manera donde reacciona la política, digamos, con mensajes, con sigles, con repudios, de algo que no tiene nada que ver con lo que se dijo. Por lo tanto, más que una práctica republicana, a mí me suena una práctica goebbeliana, porque la verdad
es que a mí lo que me hubiera gustado es que debatiéramos en esta campaña. Me llama mucho la atención que nadie pidió un debate, que nadie se planteó un debate de poder comunicar con realidad. Porque una cosa son los eslogans, los que llaman las propuestas, que son vacías de casi un jingle para una propuesta electoral transformada desde un espacio de comunicación más que de la política. Digo, acá hay una realidad, es saber dónde estamos, qué pasa con la energía, qué pasa con el transporte, qué pasa con el gas, qué pasa con ese supuesto costo Córdoba, donde se traslada las responsabilidades a otro lugar cuando las tiene la propia provincia. Bueno, tomemos tu pregunta, ¿qué pasa? Bueno, pasan cosas. Bueno, no sería la frase, a ver si la sacamos de contexto también. Digo, uno podría mencionar, te pongo un ejemplo, la energía. Cuando uno escucha lo que se manifiesta, dicen, en la Nación subsidia en el AMBA el 40 y pico % y en Córdoba el 11% de la tarifa. Fin. La respuesta es, benefician a los del AMBA en contra de los cordobeses. Esto es mentira. ¿Y por qué es mentira? Porque la Nación subsidia de la misma manera a un cordobés, que a un bonaerense, que a un entrerriano, que a un sanjuanino. Se subsidian 10.000 pesos por habitante por año. Eso conforma un componente en la tarifa que es el subsidio. Ese subsidio, vuelvo a decir, es una parte de la tarifa. Después viene otro componente, que es un índice, un valor que integra la propia administración provincial. Es como un precio propio que pone cada administración provincial. Y ese precio en algunos lugares tiene hasta el sepelio. Hay lugares donde se presta, la empresa de energía eléctrica presta esos servicios y está contenido. Pero es un índice absolutamente provincial. Ese índice que está al medio, en el caso de Córdoba, triplica lo de otras jurisdicciones. Triplica. La tasa entonces, o el precio de la energía, resulta del subsidio más ese componente que fija cada provincia. Sobre eso, los impuestos nacionales y provinciales, que al ser porcentuales y aplicarlos sobre una base todavía más alta, son mayores en Córdoba. El resultado, la tarifa de Córdoba es la más alta de la Argentina, mucho más que la media provincial y triplicando al del lugar más económico que es La Rioja. ¿Qué pasa? Al ser el subsidio igual para todos, en una tarifa que es mucho más cara por decisión del gobierno provincial, el índice de participación del subsidio es del 11%. En otros lugares donde la tarifa es más baja por el costo, por lo que decide cada provincia, el índice de participación quizás asciende al 40, el 50, el 60%, pero lo que se subsidia es el mismo. Dicho en un relato 11 más 44, está induciendo a una reacción donde dicen nos discriminan. Hecho de la realidad, se está trasladando una responsabilidad que es provincial a un ámbito que no le corresponde. Nosotros tenemos que discutir el costo Córdoba de la energía. Es lógico que un club que estuvo cerrado durante la pandemia le llegó la misma boleta que cuando tenía la actividad, que un comercio, porque se hizo un conteo de la energía presunto, ¿sí? Cuando es un costo que directamente afecta a las familias, directamente afecta al comercio, directamente afecta a las empresas locales, a las industrias. Entonces menciono eso. Lo podría decir con el tema del transporte, que es otro de los ejes que se utilizan. Yo quiero, por un minuto, porque a veces nos es muy difícil comunicarlo. El gobierno nacional tiene un sistema de subsidio del transporte. Subsidiaba el transporte, el combustible, algunas otras variables, y eso hacía un combo de aportes nacionales para sostener lo que si no lo sostenía la provincia era imposible. La nación era imposible. En el año 2018, la Nación propone llegar a un punto de equilibrio en las cuentas públicas. Para eso convoca a los gobernadores a un gran pacto fiscal. Tironeo de un lado y del otro para ponerse de acuerdo. Córdoba impulsa la firma de ese convenio. Córdoba recibió un beneficio. Por ley se consagraba que la Nación iba a cubrir el déficit de la caja de jubilaciones. Eso era lo que recibía. ¿Qué daba a cambio? 2 o 3 cosas. Una de esas cosas que daba a cambio, renunciaba a recibir subsidios de transporte. Eso se presentó en el Congreso y fue aprobado por los legisladores que ahora quieren ir a defender lo que ellos mismos aprobaron.
¿Cuál fue el resultado? Año 2018, Córdoba recibió 6.700 millones en subsidio del transporte. Año 2019 bajó a 1.300 millones en un contexto de inflación del 54%. Solo para tener un... Esto nos pasó a nosotros en Villa María, nos pasó en todos lados, nos quitaron el subsidio del transporte. La provincia hizo un acuerdo con nosotros de que se iba a encargar de subsidiarla. ¿Qué sucedió? Desde el año 2019, que fue el primer aporte provincial, hasta este año, el aporte de la provincia viene bajando considerablemente, de casi 30 millones a 15 millones de este año. La mitad en un contexto de 100% de inflación acumulada. ¿Qué pasó con la Nación? No obstante este problema decidió, y no obstante lo firmado, decidió incrementar del 2019 hasta ahora un 350% el subsidio de transporte. De tal manera que Córdoba o Villa María ha recibido un aporte mayor. Hoy el mayor aporte a los subsidios, no obstante el pacto fiscal lo hace la Nación. Es decir, la Nación creció, la provincia bajó. ¿Quién es más federal? ¿Quién aporta más al sustento? Ahora, cuando uno descubre, pareciera que pasa otra cosa. Bueno, pero además, claro. ¿Qué pasa con los primero porque no tenemos posibilidad de dónde decirlo. Esta es la realidad. La campaña ha tenido una centralidad comunicacional que realmente es muy profesional. Yo me saco el sombrero. El partido cordobés, digamos, está... Me saco el sombrero, pero claramente ha vaciado de debate. Yo estaba convencido de que íbamos a debatir, estaba convencido que íbamos a generarse los espacios para que pudiéramos presentar las ideas y para que pudiéramos mostrar los números en realidad. Se evitó el debate. Sí hay temas de los que no se hablan. En todas las elecciones legislativas, desde los últimos 4 elecciones legislativas hacia atrás, 5, el tema central fue la caja de jubilaciones. Ustedes lo deben recordar. Sí, desapareció de agenda. Ahora nadie habla de la caja de jubilaciones. ¿Y saben por qué no habla? Porque eso que se comprometió el pacto fiscal no lo cumplió Macri. Macri no pagó el 2017, 2018, 2019. Pagó a cuenta de una futura auditoría. El que vino y puso las cuentas en orden y pagó el acumulado 2017, 2018, 2019, 2020 y transfirió desde diciembre del 2019 hasta junio de este año, la Nación transfirió a todas las provincias 57.000 millones de pesos para cubrir los déficits de la caja de jubilaciones. A Córdoba le transfirió la mitad de esos fondos. 25.000 millones vinieron a Córdoba. ¿Cuál es el resultado? La caja de jubilaciones este año dio un 10% de superávit. 10% de superávit. Entonces, no es cierto que se discrimina a Córdoba. Por el contrario, cuando yo asumí como secretario de Obra Pública teníamos una obra activa en Córdoba. Activa es, no estaba neutralizada, estaba ralentizada, casi paralizada, pero no estaba neutralizada. Hoy tenemos 460 obras en Córdoba, en el peor momento, y 200 obras que están a punto de iniciar. Construimos 5 hospitales en Córdoba en el contexto de pandemia, 5. Los construimos en un año. Estamos terminando de licitar 5 hospitales más, todos en la ciudad de Córdoba, incluso algunos en dependencias provinciales y los otros 4 en dependencias municipales. La planta de Bajo Grande, la planta depuradora más grande de la Argentina, la recibimos con un 47% de avance físico, pero casi un 35% de avance económico. Es decir, se debía y la obra estaba paralizada. Del saldo, la provincia pagaba el 30% y la Nación el 70%. Pagamos la deuda, nos hicimos cargo del 100% y la obra se está terminando. Y Córdoba, ustedes habrán visto lo que pasó con las cloacas, va a tener una capacidad de tratamiento de todas las cloacas, más todos los troncales. Pero lo que sucede ahí, si yo me voy desde General Roca a Totoral por la Ruta 9, si yo me voy desde San Francisco a Río Cuarto por la 158, pueblo por pueblo, grande, chico, gobierna el radicalismo, el peronismo, el vecinalismo, el PRO, en todos van a encontrar presencia del Estado Nacional con obra. Eso no pasaba antes. Digo, hay cosas que hay que decirlas, porque cuando se vacía, se intenta reconstruir una grieta, que el gobierno decidió superarla, pero la superó con hechos. Entonces cuando me dice, pero lo que dijo el presidente, recién en la plaza vino una mujer y me dice, ¿y lo que dijo el presidente? Le saqué el celular y le digo, ¿usted está dispuesta a escuchar? Le digo, acá está todo el video, ese soy yo el que está al lado. Escúchelo y después me dice. Me dice, no dijo eso, no lo dijo. Dijo exactamente lo contrario. Hay una decisión política de revertir esos desencuentros. Y no es dicho, es lo que se hace. Lo que pasa con las obras en las universidades, lo que pasa con el aporte en las universidades, lo que pasa en materia de acceso al suelo.
¿quién ha hecho vivienda en los últimos 4 años? No hubo una, no terminaron las viviendas que habían empezado y abandonaron en 2015, pero no en Villa María, que son estas 47. Las 66 de Villanueva, las 460 de San Francisco, las 2.500 de Córdoba Capital, se están terminando todas. Todas se están terminando y estamos empezando nuevos planes habitacionales. Y lo estamos haciendo en Córdoba. O sea, no es cierto que haya una agenda de desencuentros. Tenemos que ir cerrando la entrevista, pero nos queríamos quedar con una pregunta que tiene que ver con ¿dónde se va a encontrar Martín Gil el 11 de diciembre? El 11 de diciembre. Bueno, a ver, yo soy parte de un proyecto político, esto está claro. Y como parte del proyecto político, tuve que salir de una zona, llamarle de confort, si se quiere, porque lo que está en juego en la Argentina es mucho en este tiempo. Cuando el presidente me convocó y tuvimos una larga charla, yo se lo expresé, le dije que sabía que esta era una elección muy difícil, pero también siempre tuve convicciones, no me muevo conforme a lo que a mí me conviene. Este es un proceso donde está en juego muchas cosas. La Argentina, después de 6 años de enorme dificultad económica y 2 años de pandemia, está empezando a salir. Salir de la pandemia y salir de la pandemia económica. Cualquier intento de volver hacia atrás es muy grave, de verdad que es muy grave. Por supuesto que yo respeto el veredicto de las urnas, pero es muy grave. Y quienes nos toca este compromiso y esta responsabilidad, incluso de un proyecto político que transformó Villa María en los últimos 25 años, porque ha sido el proyecto nacional el que transformó Villa María. Ha sido el proyecto nacional que estuvo presente siempre, salvo los 4 años que me tocó a mí ser gobierno, estando presente en cada una de las obras que se hicieron en Villa María, en el anfiteatro, en el aeropuerto, en las viviendas que se construyeron en Villa María, toda la costanera. Fue el gobierno nacional el que acompañó a los villamarienses, como lo está acompañando de nuevo ahora, haciendo la autopista, cuando lo está acompañando haciendo los jardines, cuando lo está acompañando en la infraestructura universitaria, en el pavimento, en el cordón cuneta, en la renovación de la iluminación. Entonces, uno tiene una responsabilidad. Yo tomé esta tarea, hoy tengo esta meta. También sería, yo le decía esta mañana a un medio de Las Varillas, sería una hipócrita si no dijera que cuando uno ocupa un lugar en estos espacios y en estos lugares, muchas veces en algún momento se lo llama para ocupar otra tarea. De hecho, toda la lista, no la mía, toda la lista de Hacemos por Córdoba, del primero hasta el último, son personas que tienen mandatos todavía por cumplir como legisladores provinciales o están cumpliendo funciones en el Ejecutivo y demás. ¿Por qué? Porque uno forma parte de un proyecto, vota una lista. Hoy mi mirada es esta, donde estoy presente. No puedo predecir una futurología hacia adelante, pero hoy tengo esta convicción, esta mirada. Estoy orgulloso de integrar un espacio que es plural, es diverso, representa la diversidad del Frente de Todos. El Frente de Todos no es el kirchnerismo. El kirchnerismo es parte del Frente de Todos. Es el Frente Renovador, es el espacio del justicialismo, que no se vende a un discurso que se ha vaciado, que se ha transformado. Cuando yo hablo, primero se habló de la isla, después se habló del cordobesismo, ahora con mucho énfasis se habla directamente del Partido Cordobés. Evidentemente que ha ido existiendo una metamorfosis en ese sentido. Nosotros estamos donde estuvimos siempre. Y bajo esta convicción veremos primero qué decide el pueblo de Córdoba. Sé que es una elección complicadísima, nadie sabía que esto iba a ser fácil, pero yo estoy muy contento de haber podido recorrer Córdoba y en cada lugar encontrar una muestra de cómo estamos revirtiendo la historia. Y no es menor que en 66 localidades ganáramos, que nunca habíamos ganado, donde venimos trabajando en todo este tiempo. Cuando yo veo qué pasó en Cruz Alta, en Leones, en General Valdicera, qué pasó en La Para, qué pasó en Laguna Larga, en Embalse, en San Francisco del Chañar, en San Carlos Minas, en 16 municipios de los 22, 23 que tiene el departamento Unión, donde se ganó absolutamente en todas las localidades. Veo en esos 66 municipios, en Brickman ganamos, en 6 municipios del San Justo, en 8 municipios del departamento Calamuchita, y yo veo que ahí hay una expansión territorial muy importante, que va a ser muy importante para lo que viene, porque lo importante
no es la elección del próximo domingo, que por supuesto es relevante. Este es un proyecto político que tiene la responsabilidad de gobernar la Argentina en los próximos 2 años. Bien. Y nosotros nos hemos preparado y queremos ser protagonistas de la Argentina y de la Córdoba que viene. Martín, gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias por venir. Gracias por estar aquí. Compartimos una breve pausa y luego el editorial con Mariana. Escuchamos a los 2 villamarienses mejor ubicados en las listas camino al domingo, en esta recta final. Vamos a hacer una genealogía de quienes pasaron por estos estudios. Eduardo Castelo es candidato a senador, difícilmente llega a la banca porque para que así sea debe ganar. Hacemos por Córdoba el tramo del Senado para que llegue secundando a Alejandra Vigo. ¿Quién es Eduardo Castelo? A Castelo fue 3 veces intendente de Villa María, llegó después de ser concejal de la oposición, desde allí se construyó como uno de los líderes de un proyecto político que tiene el Sillón de Viñas en Villa María desde hace más de 20 años, un proyecto político que no solo lo reconoce a él como padre o progenitor, sino que también encuentra entre sus referentes a Nora Bedano, quien también fue intendente, y Martín Gil, que acaba de retirarse de nuestros estudios. Eduardo Castelo tuvo una relación cambiante con el gobierno provincial, de hecho con quien hoy es parte de su cercanía, que es el gobernador Juan Schiaretti. Hasta 2015 fue uno de sus principales enemigos, cuando Castelo estaba muy cerca, enemigos políticos obviamente, cuando Castelo estaba muy cerca del gobierno nacional y muy lejos del gobierno provincial. Como parte del acuerdo que llevó a Gil a la intendencia en 2019, hubo un acercamiento de a Castelo con el gobierno provincial y casi en coincidencia de alejamiento en el gobierno nacional, de manera que quienes eran los adversarios políticos de antes terminando siendo los amigos políticos de ahora. Nadie le niega a Castelo ser una de las grandes cabezas capaces de pensar una ciudad o de transformar una ciudad que fue creciendo y transformándose y sigue haciéndolo como punto de referencia para toda, no solo la provincia, sino buena parte del país, siempre como parte de un equipo que también supo dar y que sigue dando otros hombres y mujeres que siguen comandando la ciudad. El domingo tiene un condimento especial, probablemente para Villa María, ya lo tuvo durante las pasos, lo va a repetir en forma definitoria este domingo, porque no solo la disputa es hacia afuera, sino que también principalmente es hacia adentro. ¿Quién de los dos grandes artífices de este proyecto político peronista, Martín Gil, Eduardo Castelo, va a resultar el ganador de las urnas en Villa María? De ese resultado dependerá buena parte de lo que pase desde el 15 de noviembre en adelante. Si Martín Gil ratifica territorio, como lo hizo en Las Paso, indudablemente será el jefe político de esta zona y a Castelo no le quedará más que pasar a un segundo plano. De todas maneras, la última palabra las tendrán las urnas el domingo. Por otro lado, también si nos planteamos las lecturas de las encuestas y las proyecciones que están planteadas a escasos días de las elecciones, la consultora CB de Cristian Boutier nomina la posible distribución de las 9 bancas de diputados nacionales en 5 para Juntos para el Cambio, 3 para Hacemos por Córdoba y 1 para Frente de Todos, o 6, 2, 1. ¿Por qué? Porque en la proyección de votos, Juntos para el Cambio sería la fuerza que podría subir de un 50 a un 55%. Mientras que para senadores nacionales, las bancas serían 2 para Juntos para el Cambio y 1 para Hacemos por Córdoba. Por esto decía Mariana de casi la imposibilidad de que Eduardo Castelo pueda sentarse en esa banca. Haciendo un poco esto de la genealogía que decía Mariana de Martín Gil, tiene 48 años, es abogado y tiene que ver con una definición que él mismo daba en una nota periodística como un político con perfil académico. Es en este sentido que en 1988 fue como la primera presencia pública de ese por entonces joven de 15 años con una asamblea estudiantil, obrera y popular en el entonces Sindicato de Luz y Fuerza, en la calle Entre Ríos, donde hoy está el rectorado de la Universidad Nacional de Villa María. Miren qué casualidad también. En donde él allí, como representante de centros de estudiantes, planteó una movilización. Y por otro lado, también entre los 17 y los 24 años, Gil pivoteaba entre su carrera de abogado y la acción católica aquí en Villa María. En ese momento empezó a urdir sus lazos con el Ateneo Jaureche, ingresó a través del teatro de la mano de Juan Montes y allí conoce a Castelo.
Pero en ese sentido también inicialmente Martín Gil avalaba la candidatura para la juventud del Ateneo a Enrique Luna y no a Castelo, que también quería llegar a ese cargo. Pero ya en la década del 90, Gil se suma como asesor en el Consejo Deliberante en el bloque justicialista, que decía recién Mariana, que fue la construcción desde la oposición de Eduardo a Castelo. Ya con 26 años, en 1999, Gil se convierte en concejal y precisamente como la espada de a Castelo en ese sentido. En el 2003... asume la intendencia interina porque a Castelo es convocado por De la Sota para ser ministro de Gobierno y ya en el 2003 también, luego pasa a ser la mano derecha de Nora Bedano cuando ella es intendente de Villa María. En el 2007 fue electo rector de la Universidad Nacional de Villa María y reelecto en 2011. También fue titular del Consejo Interuniversitario Nacional en 2 oportunidades y Cristina Fernández lo convocó como secretario de Políticas Universitarias en el 2012. En el 2013 llega a una banca de diputado nacional por el Frente para la Victoria y preside la Comisión de Ciencia y Tecnología. En el 2015 renuncia a esa banca y, bueno, se propone como candidato, decíamos, a intendente por Villa María para la Victoria, ese frente que está, digamos, conformado, como él decía, y que históricamente él abrevó en ese frente, y fue a reelección en 2019 con Hacemos por Córdoba, lo decía Mariana, ¿sí? En un acuerdo con quien es hoy el partido del gobernador Schiaretti. Triunfa. Y en el 2020, a pocos días de haber asumido la gestión, su segundo mandato, es convocado por Alberto Fernández para gestionar la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, lo cual generó una fuerte polémica. Y bueno, esa fue la pregunta que le hicimos al final y quedó allí gambeteando el candidato. Hoy encabeza, decíamos, la lista de diputados. Esta confrontación entre Castelo y Gil está en el territorio que ambos gestionaron alternadamente con un intermedio de Nora Bedano, decíamos, una de las figuras políticas también del justicialismo. Y en este sentido tomamos algo que proponía Gil cuando tenía 15 años. Él decía que tenía que haber un taller de reflexión para poder entendernos. Eso lo decía allí en el Luz y Fuerza en el año 1988. ¿Asumirá Gil como diputado por Córdoba? ¿Villa María recurrirá a las urnas bajo un entendimiento del peronismo porque se pone en juego también la ciudad, el territorio? ¿O es en definitiva esta una bisagra del territorio gestionado por el justicialismo desde hace más de 20 años? Muchas preguntas, algunas tendrán sus primeras respuestas seguramente cuando nos volvamos a encontrar el próximo lunes. Y así nos vamos despidiendo hasta la próxima semana, agradeciendo como cada programa a las chicas de Lilú, a Laura y a Judith que nos visten, a Amparo que nos maquilló y también a Erika Fecia que nos peinó. Así es, también les invitamos a que vuelvan a ver este programa Periodistas los miércoles, los viernes y los domingos a la hora 21 y que lo sigan también en las redes sociales. Muchísimas gracias, buenas noches. Adiós.